Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25, dice de esta manera: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a su boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El día viernes compartía con ustedes acerca de las últimas palabras o frases que nuestro Señor Jesús habló estando en la cruz. Las últimas palabras. Les comentaba que el Señor Jesús, en la condición física en la cual Él se encontraba, no era nada bueno. Físicamente estaba desgastado. Físicamente estaba en los últimos minutos con vida. Y estando en esa condición, se esforzó para pronunciar palabras. Y era lo que yo comentaba con ustedes el día viernes. Y yo les dije, la penúltima frase o la penúltima palabra que nuestro Señor Jesús pronunció, lo vamos a dejar para el día domingo porque quiero compartir con ustedes sobre eso. Y es lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde, mis hermanos y amigos. Esta frase que el Señor Jesús habló estando en la cruz, y esta frase es: consumado es. Es muy importante que comprendamos estas palabras que el Señor Jesús pronunció estando en la cruz, porque cuando entendemos esta palabra, consumado es, nuestra perspectiva del Evangelio va a cambiar. Por supuesto que para bien. Para muchos el Evangelio es una carga. Para muchos decimos: es que si yo no fuera cristiano, yo haría esto, pero soy cristiano. Y a veces el Evangelio, en lugar de ser una bendición, es una carga para muchos. Muchos dicen: es que porque soy cristiano, pero si no. Y así como si Dios dijera: pero eres libre. Pero mis hermanos, ¿por qué? Porque no hemos comprendido bien muchas veces lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y más esta frase que quiero compartir con ustedes, que esta frase que Él dijo: consumado es. Cuando comprendemos esta frase, mis hermanos, créame que nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios no será la misma. No va a ser la misma. Porque muchos, cuando se trata de alabar al Señor, hasta nos da pena, ¿no? Bueno, a mí ya no, pero me estoy incluyendo. Así como que nos da pena. Muchos, cuando se trata de adorar al Señor, como que decimos: quiero adorar, pero pues mejor lo adoro en lo profundo de mi corazón. Es que todavía no hemos comprendido el Evangelio, no hemos comprendido lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Y sabe usted qué es el peor de los casos? Mucho cristiano aún todavía cargamos culpa en nuestro corazón. Culpa por pecados pasados. Aún mucho cristiano sigue cargando culpa por pecados que cometió antes de conocer a Cristo, incluso después de conocer a Cristo.
Mucho cristiano anda cargando culpa. ¿Por qué? Porque no ha entendido lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Mis hermanos, la frase que Jesús dijo en la cruz, dijo: consumado es. Esta palabra consumado significa cancelado. Esta palabra consumado es significa todo está pagado. Eso significa esta palabra. Cuando Él se encontraba en la cruz, voy a parafrasear esta frase que Él dijo. Cuando Él se encontraba en la cruz, la penúltima frase que Él dijo: todo está pagado. Y uno dice: ¿pagado de qué? ¿Acaso debíamos algo? Sí. Sí. Porque dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 7 versículo 20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, todo ser humano ha pecado de una o de otra manera. ¿Y sabe qué? Por causa de ese pecado estamos en deuda para con Dios. Porque en Números capítulo 14, versículo 18, dice de esta manera: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Oiga lo que dice esta frase: aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. O sea, que por causa de nuestro pecado estamos en deuda para con Dios el Padre. Todo ser humano que peca está en deuda para con Dios. Todo ser humano. Entonces, por causa de nuestro pecado, dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Entonces, por esa razón, por causa de tu pecado, mi pecado, tú y yo le debemos a Dios. Estamos en deuda para con Dios. Y por eso, cuando Jesús fue a la cruz, dijo esta frase: todo está pagado. ¿Qué significa? Que esa deuda que teníamos tú y yo para con el Padre, Jesús vino a ocupar nuestro lugar para pagar con su vida por nuestros pecados. No sé si entiendes lo que estoy diciendo. Por causa de nuestro pecado merecíamos la muerte. Por causa de nuestra maldad merecemos el infierno. Y si Jesús no hubiera venido a morir por nuestros pecados, tú y yo estamos camino al infierno. Pero hubo alguien quien tuvo que pagar eso. Hace algunos años escuché esta frase que decía que alguien hacía esta pregunta: si Jesús dijo que vino a pagar, ¿a quién le vino a pagar? ¿Le vino a pagar al diablo? No. Al diablo no le vino a pagar el Señor Jesucristo, porque al diablo no le debemos nada. Ni tú ni yo le debemos nada. Por causa de nuestra maldad, por causa de nuestro pecado, tú y yo estamos en deuda para con Dios. Pero por eso vino a Jesús a saldar nuestra deuda por causa de nuestro pecado. Así que si tú, te pido en esta hora que traigas a tu mente el pecado más grave que hayas cometido. Trae a tu mente el pecado más grave que hayas cometido. Y dice en Números que Dios no tendrá por inocente al culpable. Así que si tú te acuerdas de un pecado, el más grande que hayas cometido, tú mereces el infierno. Yo merezco el infierno. Pero por eso vino Jesús a morir por nuestros pecados, a saldar esa deuda por causa de nuestro pecado.
Mis hermanos, y entonces, ¿por qué todavía cargamos con culpa? Y entonces, ¿por qué mucho cristiano aún vive con culpa? Porque no ha entendido lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Muchas veces la culpa es un arma que usa el diablo. Muchas veces, ¿sabes para qué? Para atormentarte. La culpa es un arma que usa el diablo para alejarte de Dios. Muchas veces cuando ya te dispones a buscar de Dios, viene el diablo a hablar a tu mente y te dice: ¿a poco si vas a buscar de Dios? ¿Pero no te acuerdas lo que hiciste? Y mucho cristiano le cree más al diablo que a Dios. Por eso, mis hermanos, tú y yo ya no debemos andar con culpas. Tú y yo ya debemos desechar la culpa, porque hubo alguien quien pagó por tu pecado y por mi pecado, y ese fue el Señor Jesucristo. Por eso cuando Él se encontraba en la cruz dijo: todo está pagado. No sé si tú en algún momento has pedido o has hecho una compra a crédito, a meses sin intereses, o fiado pues, en Coppel, ¿no? Ya le estoy haciendo promoción a... No sé si tú en algún momento has hecho una compra a meses sin intereses, o pides un préstamo a alguna caja, a algún lugar, pediste un préstamo y cada quincena, cada semana, cada quincena o cada mes vienen a tocar a la puerta de tu casa. Y cuando vienen a tocar la puerta de tu casa, dices, te asomas y dices: ay, otra vez. Ya tenías tu dinero ahí ahorrado, pero tienes que sacar para pagar. En el peor de los casos no se paga, ¿no? Pero bueno, sacas y pagas. Y cuando ves los pagarés, dice: ya me falta el último. Y cuando viene la persona a cobrarte a tu casa, sacas el dinero y pagas el último abono o el último pago. Y cuando tú pagas, das el último pago, dices: ay, qué bien se siente. Muchos vuelven a pedir otra vez, ¿verdad? Pero bueno, pero qué bien se siente. ¿Eso a poco no? Uno dice: ay, gracias, Señor. Eso es con respecto a una deuda. Imagínate en el ámbito espiritual. Si tú y yo hubiéramos muerto antes de conocer a Cristo, ¿te imaginas en dónde estuviéramos? Si no hubiéramos tenido la oportunidad de entregar de nuestra vida a Cristo y hubiéramos partido de este mundo, ¿sabes en dónde estuviéramos? En el infierno, sufriendo. Ahorita sentimos un poco de calor aquí en la ciudad de Oaxaca. Estamos a 33 grados nada más. Hay unos hermanos por acá que son de un lugar que uno dice de Sinaloa, creo que sí, Adriana. Estás Adri. 33 grados no es nada, ¿verdad? Esto es como que estás ahí dentro de un refrigerador para Sinaloa. Me platicaban que hablan de 45 grados, Dios mío. Sí, 45 grados, imagina. Ahora imagínense cómo está el infierno. El infierno es real. El infierno no lo inventó una persona, no. El infierno lo menciona la palabra de Dios. El infierno es real, mis hermanos. ¿Se imagina usted cómo se encuentra el infierno? Y usted y yo íbamos a ese lugar, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz. Y Él dijo: todo está saldado. Ya no tienes por qué ir al infierno, porque yo pagué ese precio por tu pecado. Amén. Gracias a Jesús, mis hermanos. Así que le invito para que a partir de hoy ya no ande con la culpa. Todos cometimos pecados, no hay nadie. Hay mucho cristiano.
Hay mucho cristiano que le encanta hablar de los pecados, como su pecado no es el mismo. Por eso es que el pecado, ¿cuál pecado? Jesús murió por tu pecado, por mi pecado, para que tú y yo seamos libres de toda condenación. Amén. Por eso, mis hermanos, debemos considerar esta palabra. Si tú cometiste pecado, sí. Todos fallamos, unos de una manera, otros de otra manera. Todos estábamos en deuda, pero hubo alguien que pagó por tu pecado y por mi pecado. Gracias al Señor Jesucristo. Amén. Así que a partir de hoy tienes que aprender a caminar sin culpa. Tú me dirás, pastor, es que yo recibí a Cristo, pero después volví a caer. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que Él murió por todos nuestros pecados, no nada más por algunos, los pecados pasados, los presentes y los futuros. Yo te pregunto en esta hora, ¿quién te asegura que no vas a pecar el día de mañana? Alguien dirá, yo pastor, yo el día de mañana sí, nada de pecado. El pecado se queda fuera de mi casa, pero no entra a mi casa. No. Le estoy diciendo a usted que vaya y peque, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que aprendamos a echar la culpa fuera de nuestro corazón. Porque Jesús murió por nuestros pecados pasados, los presentes y los futuros. Todos somos seres humanos, seres imperfectos. El que no peca de pensamiento, peca de boca, peca en alguna acción o incluso por no hacer algo, también peca. Todos fallamos. Todos fallamos. El día de mañana, cuando te resbales espiritualmente, acuérdate que alguien murió por ese pecado. Alguien pagó por adelantado por ese pecado, y ese fue el Señor Jesucristo. Ese fue el Señor Jesucristo. Tú no seas de aquellas personas que se dedican allí a estar señalando el pecado de todo el mundo. No, porque Él murió por todos nuestros pecados. Incluso al señalar el pecado de otras personas, estamos juzgando, y eso es pecado delante de Dios. Eso es pecado. Por eso Jesús murió por nuestros pecados pasados, presentes y por los futuros. Así que te invito para que a partir de hoy, cada vez que te acuerdes esta frase, consumado es, todo ha sido pagado. Cuando te resbales espiritualmente, levántate, agárrate de esta palabra y dile: Señor, te fallé, sí te fallé, reconozco que te fallé, pero gracias Jesús porque tú pagaste la deuda por mi pecado. Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, en esta hora. Él murió por nuestros pecados. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice de esta manera: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos, ¿cuántos? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús con nuestros pecados. Permítame ilustrarlo de esta manera. Imagínate que desde cuando tú naces, empiezas, bueno, no naciendo, ¿no? Estoy hablando en la vida. Cuando tú naces, empiezas a pecar. Y a lo largo de tu vida, ¿cuántos pecados habrás cometido? Unos son kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿verdad? ¿Sí? Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿tú has pecado? Entonces había una lista
de todos los pecados que cometimos. Tú dirás, pero a lo mejor al Señor se le pasó uno que otro pecado. No se le pasa nada al Señor. Alguien piensa, no, es que Dios es amor y pues se le pasa los pecados. No, Dios no es alcahuete. A lo mejor mamá sí, pero Dios no es así. Mamá dice, a la próxima, esta vez te la paso, pero Dios no es así. A Dios no se le pasa nada. Y entonces había una lista interminable de todos nuestros pecados que habíamos cometido. Tú me dirás, pero pastor, yo no he matado a nadie. Sí, es un pecado, pero mentir también es pecado. Y había una lista interminable de todos nuestros pecados. Y eso era un argumento, era algo legal para que el diablo viniera sobre nuestras vidas. Eso era algo legal delante de Dios, porque el diablo venía con esa lista delante de Dios y decía, mira a fulano de tal que se congrega a Shekinah, ha cometido todos esos pecados, Señor. ¿Y sabes qué hizo el Señor Jesucristo? Agarró eso, anuló el acta que había en contra de nosotros y lo clavó en la cruz. Ya no hay lista de pecados delante de Dios. Por eso cuando Él dijo, consumado es esto, es como cuando te agarran un pagaré que tú firmaste y cuando ya saldaste tu deuda, tú agarras el pagaré y dices, ya, este pagaré ya no sirve. Este pagaré ya no sirve. ¿Por qué? Porque hubo alguien quien pagó por mí en la cruz del Calvario, y ese fue el Señor Jesucristo. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo. Así que acuérdate de eso, mi hermano. Así que acuérdate de eso cuando Jesús dijo, consumado es. Todo está saldado. Los pecados pasados, los presentes y los futuros. Porque muchos no tienen problemas con los pecados pasados. Dice, Jesús ya murió por mis pecados pasados. Pero los futuros, no, por esos no. No, Él murió por todos. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente reconocer que hemos pecado, pedirle perdón al Señor y Él perdona nuestros pecados. Mucho cristiano dice, pero pastor, es que usted no sabe. Ya le prometí al Señor 2, 3 veces y volví a caer otra vez. Creo que Dios ya no me va a perdonar. Si Dios fuera como nosotros, ya no nos perdonaría. Porque muchos de nosotros decimos, no, ya. Una vez sí, 2 veces sí, pero mira, 7 veces ya es un juego también eso, tú ya. Si Dios fuera como nosotros, eso haría. Pero qué bueno que el Señor no es como nosotros. Qué bueno que el Señor no es como nosotros, porque Él murió por los pecados pasados, por los presentes y los futuros. No me malinterprete, estoy diciendo que vayas y peques, no estoy diciendo eso. Pero cuando comprendemos realmente que Él murió por nuestros pecados, es la mejor forma para ser libre de toda maldición. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Cuando Jesús fue a la cruz y dijo consumado es, ¿sabes qué estaba diciendo? A través de eso estaba el Señor Jesús proclamando su victoria sobre el diablo. Nada más que el diablo no sabía eso. Por eso en la primera carta de Corintios, primera carta a los Corintios, dice de esta manera, capítulo 2, versículo 7, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria.
El diablo, cuando llevó a Jesús a la cruz y cuando Jesús estaba agonizando en la cruz, el diablo pensó que había vencido a Jesús. En la Biblia encontramos el por qué el diablo fue desechado del cielo. En la Biblia encontramos el por qué Dios echó a Satanás del cielo. Y dice la Biblia, porque el diablo quería ser como Dios. Quería ocupar el lugar de Dios. Por eso Dios lo echó del cielo. Pues cuando Jesús estaba en la cruz, pensó el diablo que había derrotado al Señor Jesucristo. Y pensó, ahora sí voy a ser como Dios. Pensó que era la derrota de Dios. Pero ¿sabes qué? Era todo lo contrario. Cuando Jesús estaba en la cruz, estaba agonizando. En ese momento estaba proclamando la victoria sobre el diablo. Cuando Jesús dijo, consumado es, todo está saldado, estaba desarmando espiritualmente al diablo. Porque ahora cuando una persona le entrega su vida a Cristo con todo su corazón, a partir de ese momento el diablo ya no tiene parte ni suerte sobre la vida de aquella persona. Si tú ya le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, déjame decirte que el diablo no tiene parte ni suerte sobre tu vida, porque tú eres un hijo de Dios. Ahora el diablo, cuando te ve a ti, debe salir huyendo. Por eso a veces me sorprende, me extraña que mucho cristiano le teme al diablo. Mucho cristiano, cuando ve a una persona que está endemoniada, dice, no, voy a llamar al pastor, a él que ore. Pero si no tengo nada de especial la comparación, porque tú también eres un hijo de Dios. Tú también eres un hijo de Dios. Tú también eres un hijo de Dios. Y dice la Biblia que el Señor Jesús sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Y tú eres la iglesia de Cristo. Mucho cristiano se la pasa queja y queja y queja. Dice, pastor, es que el diablo ya no me deja. Apenas y otra, y el diablo, y el diablo. Y el diablo dice, ¿y a mí qué me metes si tú no? ¿Sabes por qué? Porque Jesús derrotó a Satanás en la cruz de Calvario. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos a partir de hoy van a echar mano por fe de esta palabra? Amén. Dice la Biblia que Jesús derrotó a Satanás en la cruz de Calvario. Que Satanás pensó que estaba derrotando al Señor Jesucristo, pero dice que esa era sabiduría oculta. El diablo no sabía eso, pero gracias a que él derrotó a Satanás en la cruz de Calvario, ahora tenemos vida eterna. El Señor Jesús venció a la muerte. Por eso dice, más adelante vamos a ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mira, pastor, ¿esto qué significa? No le entiendo nada, te lo voy a explicar. Antes de que Jesús venciera a Satanás en la cruz de Calvario, el diablo tenía el poder de la muerte. ¿Qué significa? Que cuando una persona moría, se iba de este mundo. Cuando una persona moría, el diablo estaba saliendo victorioso en la vida de una persona, porque ya no había vuelta atrás. Ahora, cuando una persona muere y recibió a Cristo, la muerte es simplemente un paso para la eternidad con el Señor. Ahora el diablo ya no tiene parte ni suerte sobre nuestras vidas. Algo parecido estaba buscando para ponerle un ejemplo, y este ejemplo me parece muy acertado.
¿A algunos de ustedes les ha picado una abeja? Algunos nos pican acá, ¿no? Y quedamos así. Sí. Las abejas cuando pican y ponen su aguijón, el aguijón queda en la piel. La abeja se va, pero va a morir. La abeja ya no tiene aguijón, únicamente un solo aguijón. Es parecido con el enemigo de nuestras almas, el diablo. El Señor Jesús derrotó al diablo en la cruz de Calvario, le quitó su aguijón. Ahora el diablo ya no tiene poder ni autoridad sobre nuestras vidas. ¿Estoy siendo claro? Y muchos ven a la abeja sin aguijón y tienen miedo. Es que el diablo ya no tiene aguijón. ¿Quién se lo quitó, pastor? El Señor Jesús en la cruz de Calvario. El Señor Jesús en la cruz de Calvario. Así que, mis hermanos, cuando Jesús dijo, consumado es, le estaba quitando su aguijón. El diablo pensó, derroté al Señor Jesucristo. No, el Señor Jesús le estaba quitando su aguijón al diablo. Ahora el diablo ya no tiene parte ni suerte sobre tu vida. Ahora tú eres un hijo de Dios y tienes vida eterna. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Me dirás, pastor, todo eso suena muy bien, pero ¿qué me garantiza que realmente eso sea verdad? Buena pregunta, y qué bueno que me pregunta eso. ¿Quién me garantiza que todo eso sea verdad? En Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17, ya estoy terminando, dice de esta manera. Versículo 22, estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando Jesús se encontraba con sus discípulos, ahí les dijo el Señor Jesús, el Hijo del Hombre va a ser entregado, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Hasta este momento no hay una persona que haya dicho eso y que haya resucitado. El único que ha resucitado ha sido el Señor Jesucristo. El pasaje que leía mi esposa hace rato durante la alabanza, cuando estas mujeres fueron al sepulcro, dice la Biblia, el primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo. Un domingo en la mañana fueron al sepulcro, llevaban especias aromáticas, especias para el cuerpo del Señor Jesucristo, y cuando llegaron al sepulcro no había cuerpo. Porque lo que dijo el Señor Jesucristo, al tercer día resucitará, se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo. Y si Él dijo, consumado es, todo está saldado, y si Él dijo que iba a resucitar y se cumplió, significa que cuando Él dijo todo está saldado, también es verdad. Amén. También eso significa, mis hermanos, que también eso es verdad. Por eso dice la palabra de Dios que todas las promesas de Dios son en Él sí y son amén. ¿Qué significa? Si Jesús dijo que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, significa que así es, mi hermano. Lo creas o no lo creas, así es. Porque a veces como seres humanos nos dejamos llevar por los pensamientos, por los sentimientos y decimos, pero pastor, yo no lo siento. Yo no lo siento. Es que no se trata de lo que tú sientas, se trata de lo que Dios dice en su palabra. Se trata de lo que Dios dice en su palabra.
Y si Dios dice, y si el Señor dice que Él ha saldado toda nuestra deuda que teníamos por el pecado, mis hermanos, es que así es. Es que así es. Por eso, mis hermanos, el Dios que usted y yo adoramos es un Dios que está vivo, un Dios que ha resucitado. Y ese Jesús que resucitó está en medio de nosotros en esta hora. Porque dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. ¿Qué significa? Ese Jesús que hace 2000 años murió por tus pecados, murió por mi pecado, está en esta tarde en este lugar. Y cada vez que usted y yo venimos a este lugar y empezamos a adorarle, bendecir su nombre, ¿sabe qué? Estamos adorándole, porque gracias a Él, usted y yo ya no vamos al infierno. Gracias a Él, usted y yo ya no tenemos deuda para con Dios, porque esa deuda por causa de nuestro pecado ha sido saldado y somos libres. Ya concluyo con esto. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice de esta manera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mucha gente se encuentra enferma porque dice: es que me lo merezco, porque yo hice esto, hice lo otro. Probablemente sí, pero yo te digo en esta tarde, si ya le entregaste tu vida a Cristo, ya no tienes por qué estar así, porque dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú en este momento cargas con la culpa de algún pecado que cometiste, aún conociendo a Cristo, escúchame por favor, escúchame. Si tú en este momento cargas con la culpa de algún pecado que cometiste, dice la Biblia, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso, esa noche, cuando el Señor Jesús iba a ser tomado preso, dice la Biblia que reunió a sus discípulos. Esto lo vemos en el Evangelio de San Lucas. Capítulo 22. Versículo 15. Reunió a sus discípulos y empezaron a participar de la Pascua. Versículo 15, y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Por qué os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios? Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Es por eso que participamos de la Santa Cena. Es por eso que participamos de la Santa Cena constantemente. ¿Sabe por qué? Para recordar que Él derramó su sangre. Ese fue el costo para pagar nuestra deuda. Esa deuda que tú y yo teníamos para con Dios por causa de nuestro pecado, para nosotros es gratis.
Pero para Jesús no. Él tuvo que pagar el precio. La sangre, su sangre, ese fue el precio. Y por eso participamos de la Santa Cena. Si tú en esta tarde aún no has aceptado a Cristo en tu corazón, si tú en esta tarde no le has abierto las puertas de tu corazón, yo te invito a que lo hagas en esta hora. Yo no te estoy hablando de alguna religión, no. Te estoy hablando de Jesús, ese Jesús que fue a la cruz a morir por tus pecados y por mis pecados. Es de ese Jesús del cual yo te estoy hablando. No te estoy hablando de alguna religión, porque la religión no salva. No te estoy hablando de una denominación, porque la denominación no salva. Lo único que salva es la sangre de Cristo. Y si tú en esta tarde aún no le has abierto las puertas de tu corazón, yo te invito a que lo hagas en esta hora. Reconoce a Jesús como tu Salvador. Reconoce lo que Él murió por tus pecados. Reconoce lo que Él pagó el precio por tu pecado. Y recíbelo en tu corazón. Y si tú lo haces en esta tarde, si tú abres las puertas de tu corazón en esta tarde, tú en esta hora vas a experimentar el regalo de la salvación. Vas a experimentar el perdón de pecados. Voy a pedirte que en esta hora y en tu lugar inclines tu rostro. Iglesia, también apóyenos. Inclines tu rostro. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta tarde abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que he pecado. Reconozco que merezco el infierno. Pero en esta tarde sé que moriste por mis pecados. Y por eso en esta hora abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén.